Hoy una ronda de entrevistas con los consejeros y consejeras del Gobierno para conocer el detalle de las cuentas de sus departamentos para 2023. Saludamos ya aquí en plato a Manuela Armas, que es la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, las cuentas de su consejería ascienden a 2.328 millones de euros, crecen un 8,8% respecto al ejercicio anterior. Ustedes celebran que es el presupuesto más alto de la historia para educación. Sí, así es. Son 189 millones más que el año pasado, y ya el año pasado hubo una subida importante y efectivamente tengan en cuenta que incluso cumplimos con una propuesta que hacía la plataforma del 5%, que siempre ha considerado que el 5 es el suelo mínimo que tiene que tener, el 5% referido al PIB, evidentemente. Y ellos habían hecho un plan plurianual, por decirlo así, una propuesta plurianual, de manera que este año tocaría tener un 4,53 y nosotros tenemos un 4,78, es decir, que incluso subimos las expectativas, cosa que me alegra muchísimo. Pero siguen todavía incumpliéndose ese 5% que establece la ley canaria. Sí, por supuesto. Es muy difícil remontar cuando usted viene de un 3 y pico por ciento que se quedó así en la legislatura pasada. Es difícil. Por mucho que aumentemos, evidentemente nos cuesta más trabajo que si hubiésemos partido de lo que correspondía en ese momento, que era desde luego más que lo que había, ¿no? Pero yo siempre, tanto a la plataforma como en general, cuando me preguntan, yo le digo una cosa. Yo entiendo, y yo estaba en el gobierno como viceconsejera de Educación cuando se hizo la ley canaria, y entiendo que teníamos que poner un suelo, eso es así. Pero también es verdad que lo que yo siempre le digo a la plataforma es, lo importante es cumplir con todas las necesidades y cubrir las necesidades que tiene Canarias en el sistema educativo. Que sea un 5, fantástico, pero si es un 4,80 o 4,78 como es esto, y hemos aumentado tanto, y hemos cubierto tantas necesidades, yo me doy por satisfecha. ¿Cuáles son esas necesidades del sistema educativo canario? ¿Cuáles siguen siendo las carencias? Nosotros entendíamos cuando llegamos que había un gran ¿cómo le puedo decir?, abandono en todo lo que tenía que ver con la atención a la diversidad. De hecho, uno de nuestros objetivos fundamentales, junto con la escolarización de 0 a 3 años, es la atención a la diversidad y la modernización de la formación profesional. Esos eran 3 hitos fundamentales que hemos ido trabajando. Para cumplir con de la atención a la diversidad, incluso hemos nombrado este año 1.600 profesores dedicados exclusivamente a ese tipo de acciones, y el año pasado a 1.016, o sea que en 2 años hemos subido la plantilla en 2.700 profesores, ¿no? Hasta llegar a cerca de 27.000 profesoras y profesores. Esto, la atención a los niños, nosotros entendemos que los niños con alguna dificultad tienen que tener los recursos necesarios para que avancen, para que todos avancemos a la par, ¿no? Y luego está el 0 a 3 años, que también es muy importante. Estamos muy atrasados con respecto a la media nacional, estamos avanzando en ello y esperamos que efectivamente logremos llegar a esa media con este año. Solamente con las plazas de 2 años, de 2 a 3 años en los centros, hemos aumentado 597 plazas de golpe. Entonces, con una media de este tipo podemos alcanzar fácilmente, bueno, o con dificultades, pero quiero decir posiblemente la media nacional que nos hacía mucha falta. Los presupuestos precisamente contemplan una inversión de 25 millones de euros, 16 más que el ejercicio anterior para esa educación infantil de 0 a 3 años. ¿Esto en qué se va a traducir? ¿Cuántas plazas se van a crear? Se van a crear, para inyectar un número importante de plazas, tenemos tres fórmulas. Esta de la que le estaba hablando, 2 años en las escuelas, o sea, empezar la escolarización más temprana, en vez de 3 años en 2 años. Ya digo que hay 34 aulas para este curso que ya están funcionando. Luego sería el apoyo a los ayuntamientos, que muchos de ellos son guarderías y no son escuelas infantiles, había que transformarlas y estamos en eso, aparte de un convenio que tenemos con ellos, de manera que nosotros llegamos desde el 33 al 66% de lo que cuesta una plaza a cualquier familia. A las escuelas privadas hemos llegado con ellos también a un acuerdo, de manera que alguna de las plazas que ellos puedan acoger, que tengan niños con alguna dificultad, que necesitan una atención temprana o que los servicios sociales consideran que están en riesgo de exclusión, bueno, pues con todo eso pues logramos tener como mínimo el 33% de lo que corresponde de las plazas de educación infantil. Ahora estamos en un 24%. La oposición le acusa a usted de no atender bien, por ejemplo, las escuelas infantiles privadas. Bueno, eso es la cantinela de ellos, siempre lo digo. Yo no sé de qué manera les hago ver. Mire, mi obligación, aparte de mi deseo, y yo creo, porque yo no voy a negar que yo soy una defensora de lo público y ni quiero hacerlo, y me siento orgullosa de ello, ¿no? Los dineros de Europa que vienen no vienen para las escuelas privadas, vienen para lo público, y así lo establece claramente. Entonces, nosotros con estos dineros, que además no son para siempre, sino para unos años, tenemos que formar una red pública potente,
para que después sea nada más que el mantenimiento en los próximos años. Las escuelas privadas de los fondos propios y no de los europeos, porque no me lo permiten, hemos llegado al acuerdo que le acabo de decir. Yo creo que los dineros públicos usted tiene que concertar ¿cómo puedo decir?, llegar a acuerdos para que supla lo que a mí me falta. Es decir, si yo tengo falta de plazas de educación infantil, yo se las contrato a usted, que es lo que he hecho, pero no de cualquier manera. Necesito que estén primero los que más lo necesitan, y los más que lo necesitan son aquellos niños que necesitan una atención temprana, o aquellos niños que están en riesgo de exclusión social, o aquellos niños que las familias no pueden pagar la cuota, y eso se lo paga el gobierno. Ahora no, así de manera genérica no puede ser. Los expertos apuntan a la importancia, consejera, de impulsar la formación profesional para mejorar los datos de empleo entre los más jóvenes. Ustedes destinarán 58 millones de euros para FP, pero frente a 256 millones para las universidades públicas. ¿No se queda corta la inversión en FP frente a la universidad? No, son dos cosas diferentes. Evidentemente, nosotros hemos avanzado muchísimo en la FP, en la inversión que se hace en FP. Y además la FP se ha modernizado bastante. Usted ha oído nombrar y sabe la importancia que tiene, por ejemplo, la FP dual. Hemos duplicado, hemos implicado a muchísimas empresas para que nos ayude, porque sin ella no se puede desarrollar la FP dual. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y lo más interesante es que estamos alineados con Europa y con el Ministerio. A veces estamos solos en otros objetivos. En esto estamos muy bien acompañados, ¿no? Las universidades tienen 256 millones, 21 millones más, 21 y medio más que lo que tenían cuando llegamos, y 11 millones y medio más que lo que tenían el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están bien dotadas, seguramente tendrán muchos déficits. Estamos ahora mismo en un proceso de revisión junto con las universidades. Hemos hecho un trabajo importante para ver cuál es la situación de las universidades y juntos llegar, bueno, pues a un acuerdo, en este caso a un contrato programa que les permita a las universidades saber con qué dinero cuentan y para qué lo quieren. Consejero, todavía quedan algunos alumnos canarios estudiando en barracones. El Grupo Mixto le ha acusado a usted de dejar de ejecutar en los últimos 2 años 50 millones de euros en infraestructuras educativas. ¿Se ha perdido dinero en este aspecto? Vamos a ver, el Grupo Mixto, que en este caso normalmente suele ser la señora Vidina quien me recrimina esto, se lo hemos explicado de todas las maneras que yo puedo. Seguramente seré torpe, ¿no? Y ha sido incapaz de que ella lo entienda. Vamos a ver, los barracones se quitan cuando usted los sustituye por una infraestructura fija. En estos 2 últimos años hemos inaugurado 4 colegios nuevos, 4. Bueno, pues lo normal es que los barracones o las aulas modulares, me gusta más decirlo así, que estaban en esos sitios, lo queríamos quitar. ¿Qué pasó por medio? Que vino una pandemia y los directores y directoras de los centros nos pedían que no le quitáramos las aulas modulares porque necesitaban, usted sabe que el tema del 1,5 metros, 2 metros entre alumno y alumno necesitaban más espacio. Ahora mismo muchas de esas aulas modulares que podíamos quitar son los propios centros los que piden dejarlo. Poco a poco, miren, a mí me hace mucha gracia cuando estoy en el Parlamento y me piden que en 2 años y medio, bueno, yo ni siquiera llevo 2 años y medio, en los 3 años estos de la legislatura, cambiemos radicalmente las cosas, y no puede ser. A veces se olvidan de que han gobernado esta tierra durante muchísimos años. En épocas ellos dicen que ahora tenemos mucho dinero europeo, es verdad, cosa que me alegra mucho. Pero usted se acuerda cuando Canarias era objetivo número 1 de la Unión Europea, donde los dineros eran increíbles y donde se devolvió muchísimo dinero, que podíamos haber hecho de estas islas un paraíso y no se hicieron. Entonces, a veces cuando me recriminan tanto que en 2 años y medio, como le digo, de repente cambia todo, bueno, es difícil, estamos cambiándolo, es necesario. Tenemos muchas necesidades, por ejemplo, de los patios de recreo tengan sombra. Necesitamos rehabilitar muchos centros que son antiguos, pero lo estamos haciendo. Eso es muy importante. Consejero, ya hay convocadas concentraciones de los profesores de los conservatorios de música de Canarias por ese proceso de estabilización. Su consejería ahora mismo está en ese procedimiento. Ustedes han llegado a un acuerdo con la mayoría de los sindicatos, pero hay uno, por ejemplo, UGT, que mantiene su rechazo. Han convocado paros en las próximas semanas en los centros educativos para que se establezcan unas bases propias para ese procedimiento aquí en Canarias. ¿Cómo va esa negociación? Vamos a ver, usted sabe que la ley de estabilización es un mandato europeo, es una directiva europea que nosotros tenemos que cumplir, evidentemente, en este caso el Ministerio, y luego cada comunidad autónoma no puede de ninguna manera modificar un real decreto, es que no puede hacerlo, no tiene capacidad para hacerlo. Nosotros le planteamos al Ministerio una serie de cosas que me parece que Canarias necesitaba modificar
ese decreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en muchas especialidades, entre ellas el conservatorio, bueno, nunca han habido oposiciones de las especialidades de conservatorio. ¿Eso qué significa? Que la gente que vive en Madrid, en Murcia, donde sea, los opositores de esa, ¿no? Pueden venir a Canarias, y el hecho de que ellos se hayan presentado hace años en un concurso de oposición y que no hayan obtenido plaza, ya traen bajo el brazo por cada vez que se hayan presentado 2,5 puntos. Canarias en ese sentido queda por debajo, ¿no? Entonces nosotros le hicimos ver al Ministerio, y me consta que el presidente y yo hemos intentado modificar ese Real Decreto, pero somos la única comunidad de toda España que pedía esa modificación. No se logró, y lo que hemos dicho es, salimos de la Coordinación General de España y nosotros aquí vamos a hacer todo lo posible dentro de nuestras competencias para que efectivamente nuestra gente de Canarias se estabilice, que es lo que necesitamos. Bueno, nos hemos centrado mucho en educación, no nos queda tiempo ya, 18 millones también para el Departamento de Deportes, 51 para Cultura. Manuela Armas, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana aquí en Buenos Días, Gracias Canarias. a usted, muchas gracias.